Hola amigos de Phoenix Mundi, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a emprender en este día, en este encuentro, un viaje inusual para nosotros porque vamos a ir por el Brasil. Y para ese viaje inusual tenemos una invitada muy especial también. Y mientras tanto también nos va a acompañar nuestro amigo Daniel Vargas Minervi, el doctor Minervi. Hola, Daniel. Hola, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo te va? Muy bien, una alegría tenerte con nosotros. Y nuestra invitada especial de hoy es la doctora Isis Barra Costa. Hola, Isis. Olá, olá. Hoy, Bom. Pues bueno, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación en este día, en este programa. Y bueno, hemos quedado que nos vas a hablar de tu experiencia desde el Brasil, siendo una brasileña originaria, venida a los Estados Unidos, ya nos vas a contar, y que ha he quedado interesadísima, fascinada y por eso ha hecho su especialidad en todo lo que es la cultura africana en el Brasil, tan importante. Hola, Isis. Olá, Alejandra, Daniel. Muitíssimas graças. Muito obrigada, Alejandra, por la invitação a Phoenix Mundi, ¿no? Esse rincón mágico que has creado con tu globo, tus cactus, la vista de los cuatro picos. Y es un placer estar en esse espaço que já recebeu a colegas tão queridos como Carmen Urioste, Elizabeth Horan, Eduardo Musli, ¿no? Entonces, bueno, aviso a los navegantes podcasteros, videocasteros, que mi espanhol no es gran cosa, pero tengo unas notas a mano y veamos qué sale, ¿no? Va a salir espléndido por seguro, así que para los que nos están viendo, prepárense también, en algún momento puede haber portuñol y, y bueno, inglés para el convertido en portugués o español, así que hoy va a ser realmente un viaje multilingüístico, si se quiere, en algún aspecto, aunque agradecemos mucho a la profesora Isis Barra Costa de haberse realmente preparado, estar abierta para esta experiencia multilingüística también. Bueno, Isis, habría muchísimas preguntas para hacerte, por supuesto, pero voy a comenzar con una en particular. ¿Cómo fue tu trayectoria iniciada en el Brasil y que continúa luego hasta hoy en los Estados Unidos, ¿no? Vamos a empezar este viaje con tu referencia autobiográfica, por favor. Sí, a ver, un poco de mi recorrido, ¿no? Yo nací en Belo Horizonte porque mi papá, geólogo, trabajaba ahí. Al año mudamos a São Paulo. Mi mamá bromeaba que enseguida me envolvió en la bandera paulista, la cosa de ser paulista. Crecí en São Paulo, fui a una escuela alemán, ¿no? Y después cursé dos carreras, literatura inglesa y pedagogía en la PUC, de día y de noche hacia lingüística en USP. Perdón, la PUC, ahí es la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Yeah. Y después conseguí una beca para estudiar en Nueva York. Y mi plan era hacer un máster en literatura inglesa y volver a Brasil en 2 años. Ese era el plan. Al graduarme, me ofrecieron una beca interna en literatura comparada.
y presenté un proyecto de literatura alemana, inglesa y brasileña, centrado en cantadores, en poetas improvisadores, ¿no? de minstrels, de Ben Kilsanger y hipinchistas, ¿no? Llegué muy joven a los Estados Unidos y esperaba que los estadounidenses me recibieran como nosotros los recibimos en Brasil, ¿no? Pero rápido vi que no, que ni mis compañeros, ni el kiosquero, ni la casera parecían muy interesarse mucho, sobre todo al oír mi acento extranjero, ¿no? Quienes sí se interesaron fueron caribeños y afroamericanos, ¿no? Con una idea así mítica de Brasil, de un reino mágico, encantado, que me despertou muchísima curiosidade. E empecé a comparar lo brasileño con las culturas negras de Caribe y de Estados Unidos, y iba por ahí cuando empecé en comparada. Tuve la suerte de estudiar con Ngugi wa Thiong'o, de Kenia, el investigador de cine Robert Stam, y mi director, el poeta y historiador Kamau Brathwaite. Y ese encuentro cambió mi vida. Cuando me preguntó sobre los quilombos, los palenques, los cimarrones, ¿no? Esses assentamentos autônomos coloniales, cuando me preguntó por eso, me pedía no lo leído en los libros, pero sino lo que ha llegado a mí de chica, ¿no? Y ese resgate de historias no oficiales marcó mi camino. Fue ahí, a partir de ese movimiento de búsqueda de otra historiografía, que empecé a trazar mi camino. Y tuve el lujo de poder dedicarme tiempo a mi investigación que normalmente los estudiantes no tienen, ¿no? Pude dedicarme a un campo casi desconocido gracias a la oportunidad que tuve de trabajar con Brathwaite en su editorial, que era el Savaku North Press en Nueva York. Y así fue, así empezó mi trayectoria. Wow. Bueno, sí, dejé que te presentaras un poco en lugar de vos misma, en lugar de leer una biografía, porque sabía que lo ibas a estar describiendo con estos tonos poéticos también. Valga decir que es investigadora, profesora, poeta y ebomi en la tradición de orishas. Y también la doctora Barra Costa ha enseñado en Arizona State University, en Rutgers y, por supuesto, en York University. Y esto de ebomi, a ver, si nos puedes mencionar qué es y qué conexión tiene con la tradición de los orishas. Bueno, ebomi viene del Yoruba, Lukumi, Nagu. Y Egbon-mi significa pariente mayor, ¿no? En la tradición de los orishas, designa a quien ya completó así, años de enseñanza, ¿no? Es como un hermano mayor en la jerarquía religiosa. Y yo encontré o reencontré la cultura de los orishas en Nueva York, con los cubanos y puertorriqueños, ¿no? Y hace ahora 31 años, ¿no? Que fui hecha, como se dice, fui iniciada como hija de Ochosi y Yemayá, que son los orishas de la casa y del océano. Y cuando hablamos de casa, nos referimos a visión, ¿no? A la capacidad de ver en el bosque, el conocimiento de los montes, de las hierbas, y se cree que cada persona está protegida por dos orishas, ¿no? Una deidad masculina y una femenina.
siendo una de ellas la principal. En mi caso es Ochossi. ¿No? Durante la iniciación, una etapa común en toda América, en Brasil, en Cuba, en tierras Yorubá, Nigeria, Benín, ¿no? Se recibe un nombre sagrado. El nombre que me fue dado es de un ancestro de mi comunidad, un hijo de Ochossi que vivió en Cuba hace muchos años, ¿no? Entonces, ese es un proceso muy largo, 7, 14, 21 años de aprendizaje, ¿no? Que encerra saberes históricos, filosóficos y performáticos de una civilización africana. Yo podría haber seguido el camino de una sacerdotisa, pero decidí continuar en la universidad. Un amigo suele decirme que la universidad es mi gran tejero. Ahí está, cumplís tu sacerdocio a tu modo, en la academia estadounidense. Sí, bueno, el libro que estoy publicando ahora es el resultado de ese proceso de aprendizaje. Y solo para cerrar, decir que soy ebome es como decir que tengo un doctorado en filosofía afro-brasileña o yoruba brasileña, ¿no? Interesantísimo, interesantísimo, y nos da más ganas de estar expectantes a la publicación de este libro tuyo, que va a ser en noviembre de 2025 de este año, por la Columbia University Press. Y el título también para mí es muy poético: Imagine the Past, Remembering the Future, Forms of Knowledge in the Afro-Brazilian Diaspora. So, wow. O diáspora. So, vamos a pasar a un PowerPoint, por favor, señor productor, para compartir y ver un poco en imágenes todo este mundo que nos vas presentando, planteando. Hay una primera imagen, las cibernautas. ¿Qué pasó acá, por favor? No el libro todavía, ¿no? Nos preparamos para el libro. La segunda diapositiva, the second slide, se pasamos a lo segundo slide. Ok, pasemos por favor entonces al segundo. Dejamos esta pendiente a las cibernautas y vamos a este. Gracias. Ahí está el libro, sí. Ahí llegamos. Ay, ese libro fue uno de los mayores desafíos en mi vida, ¿no? Creo que el mayor. Me llevó muchos años desarrollar los conceptos y establecer una estructura, más de una década, ¿no? Y para poder terminarlo, atravesé un ayuno social de un año, en el que me recluí hasta concluir mi proyecto. Tenía que impartir clases, claro, en la universidad, pero fuera de eso, todo el tiempo estuve vedado y solo así logré terminar. Y sí, se prevé el lanzamiento el 21 de noviembre y la imagen que elegí como portada del libro pertenece a la artista Cleiri Cardoso y formó parte de la exposición Las vidas de la naturaleza muerta, curada por Claudinei Roberto da Silva. Entonces, yo terminé mi manuscrito el verano pasado en São Paulo. El mismo día debía volar de regreso a Ohio, pero logré apartar 2 horas ahí para visitar la exposición en el Museo Afro-Brasileño en el Parque de Ibirapuera. Una belleza, tuve la posibilidad, es uno de los lugares inolvidables para visitar. Si están por Sao Paulo, no se lo pierdan. La verdad que sí. Y bueno, tenemos un video de mi paseo en el museo ahí, ¿no? Entonces, mientras caminaba, llegué en ese espacio verdoso, ¿no? Imágenes bordadas colgaban de las paredes y se alineaban
sobre una mesa de comedor, ¿no? Dispuestas como manteles individuales. Había imágenes de animales domésticos y mitológicos, además de libros icónicos, intercaladas con otras que visualmente comentaban la opresión de mujeres y negros, ¿no? Sobre la mesa de cenar aparecían imágenes de dedos mutilados, un pene, un corazón, bueno, comidas insospechadas, todas enmarcadas por un bordado casero. Y la artista me contó después que el crochet era un lenguaje heredado de las mujeres de su familia en Paraná, ¿no? Y las imágenes estaban hechas en punta seca. Si pasamos al próximo slide, más uno más, ahí, ¿no? Punta seca, ahí se ve, ¿no? Que es una técnica de grabado que, al igual que la silografía, opera por incisiones y surcos, ¿no? La artista dibuja directamente sobre una matriz metálica, en el caso de Clery el cobre, rayando el metal con un instrumento de hoja de acero afilada. Y las referencias de Clery a las culturas negras y a los pueblos originarios de Brasil son múltiples, pero muy sutiles, ¿no? Y bueno, tenía que regresar a Ohio, no tenía tiempo, entonces fotografié todo lo que pude y después, mirando las fotos, me quedé con una que para mí era el rostro de mi libro, ¿no? Y por cuestión de costo de producción, el libro es muy largo, dos veces mayor que lo estipulado, y yo tuve que aceptar que se eliminaran todas las ilustraciones, todas, ¿no? Quedaría solo uno, la de Clery, en la portada. Tenemos otro slide después. Qué sufrimiento para semejante libro no tener las ilustraciones. Sí, de verdad que sí. Si no fuera la conexión con el tenor y todo eso, yo iba... No. Pero sí fue esa una otra imagen con referencia a Ollá, al Orilla del Viento de la Revolución. Ahí quedamos. Entonces, el título de la obra de Clery que elegí es Sin hojas no hay nada, ¿no? Y este es un aforismo que es ampliamente conocido en la América Negra y viene del Yorubá, que dice Kosi ori, kosi oricha. Y es con ese aforismo que abro mi libro, en el prefacio dedicado a la gran maestra, mi maestra y de muchos, Makota Valdina, ¿no? Ese texto tiene como protagonista a dos mujeres que se adentran en un bosque en Salvador, en Bahía, conocido como Parque São Bartolomeu. Y en el texto leemos, a ver, yo tengo traducí uno. Tengo que agregar que Isis es también muy fina traductora, es realmente exquisita. Gracias, Alejandra. Entonces, traduciendo a mí misma, todo está conectado como cada grano de maíz tiene un hilo hacia su cáscara. El cordón umbilical de cada araye con cada araurum es un ewe. Sin estas hierbas se pierde la conexión entre nosotros y nuestros antepasados. Cada hierba ofrece un mapa que nos dirige a una familia ancestral. La agricultura alimenta el cuerpo, la carne palpable. Esa es la sabiduría de Oko, pero ningún hombre puede sembrar el camino hacia su vientre. Y así solo
¿no? Y ese libro se divide en dos partes. Podemos ir al próximo slide, ahí, ¿no? Entonces, en dos partes. Una es del archivo euro-afro-brasileño y el otro el archivo afro-brasileño. Entonces, la primera parte ahí trata sobre la civilización afro-europea en Brasil y con ese subtítulo largo que es Reinos, Heróis y la Cosmología Brasileña, aquellos que fuimos entrenados para ver, presentando carabelas, bueyes, gigantes, maldiciones, una hoguera y un juicio. Y esa primera mitad abarca desde la creación del Instituto Histórico y Geográfico Brasileño en 1840, pasando por el ensayo ganador de cómo se debería escribir la historia de Brasil, el ganador un alemán, un biólogo, ¿no? Hasta otro concurso, un siglo después, que determinaría la letra del himno nacional brasileño, ¿no? La primera parte se organiza según varias disciplinas europeas: artes visuales, historia, literatura, ciencias y derecho, ¿no? Y sigue la mutación del gigante, el gran gigante guardián de África, creado por Camões, Adamastor, ¿no? Hasta la formación del gigante heroico y dormido del himno nacional brasileño, ¿no? Y llega al presente con el establecimiento de la Comisión Nacional de la Verdad sobre Esclavitud Negra, ¿no? Y los debates que desmontan mitos centrados en la pérdida o la imposibilidad de la memoria, ¿no? Después sigue la segunda, la parte 2. Tenemos ahí otro slide, ¿no? Que se centra en las civilizaciones africanas en Brasil y lleva el subtítulo Reinos, Heróis y Cosmologías Panafricanas, aquellas que nunca fueron ignoradas o invisibles, presentando Aruanda, Malungo, Bilongo, Itã, Opoifá y Dikenga. Que esses conceptos filosóficos no sean conocidos o no sean bien conocidos es un problema de nosotros, incultos occidentales, ¿no? Y llamo aquí la atención sobre la necesidad de enfrentar el desconocimiento y la incapacidad inducida de leer, ver o oír, ¿no? Isis, perdón, acá quisiera preguntarte, relacionado a todo este planteo que vos estás haciendo sobre esta diáspora africana en el Brasil, comparándola con la presencia africana en los Estados Unidos. Brevemente, ¿nos podrías dar algún punto de vista sobre eso? Sobre los Estados Unidos, bueno, perdón, una de las cuestiones que realmente hace años cuando estuve visitando este museo en Sao Paulo, el africano, en el Parque Ibirapuera, fue que me enfrenté con esto, de alguna manera lo que estás diciendo, la identificación específica, precisa de las distintas distintos aportes o distintas culturas del África en el Brasil. Entonces, de ahí te pregunto, teniendo en cuenta eso, ¿qué nos podés decir con respecto a la presencia africana en los Estados Unidos? Porque yo tengo la idea, pero quisiera escucharla de vos, por favor. A ver, no,
la presencia de la cultura africana en las Américas. Olvídate de Brasil, de Argentina, está ahí, está en toda la América, igual, está en toda la América. Brasil, sí, una cuestión de, bueno, geografía, los vientos y todo más, recibió los índices demográficos son un poco distintos, ¿no? Pero para perceber las distintas culturas en los Estados Unidos o en Argentina o en Brasil, hay que pasarse por un proceso de reeducación, ¿no? Entonces, a veces explico así, que se trata, que se siente como tratar de hablar de un soneto. Voy a dar una clase sobre un soneto, ¿no? A un público imaginario, ¿no? Que no sabría qué idiomas se hablan en Europa, ¿no? ¿Dónde queda Italia? ¿No? ¿Por qué merecen estudio los griegos y los romanos? ¿O qué es un cuarteto de soneto? ¿O qué es una pipa? ¿O qué es un paraguas? Entonces, ¿de dónde empezamos? ¿No? Otra veces pido más a mis estudiantes que imaginen un escenario histórico al revés, ¿no? Los esclavizados serían europeos y no podrían llevarse sus Biblias ni sus obras maestras u otros artefactos a África. Entonces, ¿cómo habría cambiado la cultura esclavizada europea en África, ¿no? a lo largo de los siglos? Y eso es lo que pasa con la cultura africana, las varias culturas africanas en las Américas, ¿no? Es un proceso que aún sigue, pero... Claro, pero me pareció fascinante el hecho de que en el Brasil, por una cuestión cultural, probablemente también lo que decís de educativa, etcétera, se fue estos esclavos africanos fueron manteniendo su memoria comparativamente a los africanos que yo encuentro acá. No tuve al menos oportunidad de ver que sigan, haya museos donde estén ellos realmente consustanciados con su etnia, ¿no? De origen, o los mismos que puedan estar hoy en día. Es como que se ha estandarizado, ¿no? De alguna manera absorbido en la cultura principal, que es la europea en los Estados Unidos. Pero está ahí. Está ahí, pero no identificada, ¿no? Entonces, claro, en Brasil y en Cuba es más claro, está ahí más claro, pero no es cultura hasta, bueno, no se considera archivo oficial la literatura oral de las performances, donde está el archivo real de historia, de filosofía de las civilizaciones africanas, ¿no? Pero es mucho más perceptible en Brasil y en Cuba. Pero pensar Argentina, ¿no? Sí. La cuestión del tango, de milonga, todo el trabajo de Paris Thompson con eso, ¿no? Es el tiempo, ¿no? Una cuestión de tiempo tan fundamental a filosofía. Perdón, y si ya que mencionas Argentina, le pregunto al doctor Minervi por México. No sé si querés hacerle alguna pregunta o comentario a Isis. Sí, pues estoy pensando principalmente en la música, cómo la música africana ha tenido una influencia enorme en las Américas. Todos los ritmos que salieron del Caribe, que se fueron del Caribe hacia México, hacia toda América Latina. Exacto. Y pues también el cine,
yo creo que habría que analizar cada manifestación artística, y también hay en México, pues hay historia, hay lugares, ¿verdad?, donde todavía hay una cultura africana eh, bastante perceptible, como es en las costas de Guerrero y de Oaxaca. También con otros, a través de estudios, también hay una cultura, no sé si la conozcas, Isis, que se llama la garífuna, que son culturas africanas mezcladas con indígenas que se trasladaron del Caribe, de las islas del Caribe hacia América Central, como el caso de Honduras o de Guatemala o también de El Salvador, y como hay una diáspora. He encontrado un libro al menos que habla de la cultura garífuna en Nueva York y en Nueva Jersey. Así que es enorme el territorio africano, enorme el territorio en Brasil, y también ese concepto, por ejemplo, con Estados Unidos, que se ve el norte y el sur, ¿verdad? El norte se invierte, ¿verdad?, en el caso brasileño, porque la población africana pues se fue hacia el norte y la población blanca se fue hacia el sur. Entonces, ese contraste geográfico que tiene Brasil, pues también es muy importante. Sí, sí, así como un espejo, ¿no? Pero las poblaciones quedaron en migraciones constantes, y tenemos esta imagen de Brasil con, bueno, por la historia, ¿no?, con un norte con una presencia africana más clara, más definida. Y esa presencia africana más clara es la presencia iorubá, Nagô, que en Cuba por Lidia Cabrera se quedó como Lucumí, ¿no? Bueno, la cultura iorubá es una cultura muy, muy paralela, muy a la cultura greco-romana. Es más fácil de se percibir. Esa es una de las razones. Hay otras culturas, como las culturas de Centroáfrica, de Congo, Angola. Esas hay la impresión, bueno, la cuestión de sincretismo que se desapareció por dentro de la cultura cristã. No, no es nada de eso, no es nada de eso. Es una cultura que es capaz de interpretar a la otra, ¿no? Y que empezó en África Central. Por ejemplo, la reina Zinga, que ahora hay mucho más trabajo sobre ella, de Angola, ¿no? Ahí en África Central ya había una conversación de las culturas cristianas y de las culturas de África Central. Entonces, lo que va a América no es ¿qué cristianismo es ese? ¿No? ¿Qué catolicismo es ese? No es lo que vemos hoy, ¿no? Entonces, los garífunas, esa fue la cosa de empezar en Nueva York. Todo iba a Nueva York. Lo conocía los garífunas en Nueva York, ¿no? Y, bueno, lo conocía Brasil en Nueva York, ¿no? Claro. Hay algunos pasa, ¿no? América. Sí, sí. Y Lisboa también. Estuve en Lisboa y me pareció así, los grupos parece que convergen a Lisboa. También es un epicentro interesante.
Y cuando se habla de México y de otras poblaciones hemisféricas, hay que pensarse también en toda la conexión que ya había antes de los europeos, ¿no? Entonces es sacar el foco tan obvio de lo que los europeos estaban ahí haciendo. Muchas otras cosas acontecían, ¿no? Interesantísimo, interesantísimo. Y podemos pasar entonces a la próxima imagen, ¿no? Que tenemos reservada para compartir. Tá. Bueno, eso es el título del libro, ¿no? Y entonces las dos partes que tenía del libro, ¿no? Y bueno, y es curioso que, y no contesté a tu pregunta, que es tanto que se necesita decir. Creo que empecé a comentar, ¿no, Alejandra? Pero es curioso que cuando mencionamos Aruanda, Malungos, Bilongo, Opanipá, la conversación se fue hasta otro lado, ¿no? Y aparte, Isis, necesitaríamos un glosario probablemente de tipo cultural, ¿no? Para no perdernos nada. No conocimos, está bien oír, ¿no? Porque son culturas, ¿no? Que para comprenderlas, para conocerlas, es preciso estudiarla con el mismo empeño, dedicación que dedicaríamos al estudio de otras civilizaciones. Y lleva ese tiempo, ¿no? No es entonces, en esa... Perdón, antes de seguirlo, decir, en tu libro hay glosarios, hay notas explicativas o es para un lector más especializado, digamos, para es para todos, no hay eso de glosario, poquísimas notas, pero se habla de que se lo habla, ¿no? Entonces, no es rápidamente un glosario, bueno, eso es eso, equivale. No, tiene que ir un poco, entonces... Pero está explicado, por ejemplo, todas estas menciones que haces, las nominaciones específicas, etcétera, sea de dioses, sean de grupos étnicos, etcétera. Sí. Perfecto. Sí. Entonces, el libro se centra en reinos y héroes, ¿no? que iluminan el Brasil africano, ¿no? Y así sirve como modelo de mundos atlánticos, otros mundos atlánticos negros, intrínsecamente conectados, México, Estados Unidos, que sea, ¿no? Y eso de la ave, ¿no? Es la idea que para construir algo nuevo, ¿no? Para imaginar un presente y un futuro distintos, es necesario remembrarlo, remember it, ¿no? Entonces, volver al pasado y aprender mientras recuperamos lo que quedó atrás. Y eso es lo que enseña Sankofa. Sankofa es esa ave mítica de los Akan de Ghana, ¿no? El ave mítica que avanza con los pies hacia adelante, ¿no? Y la cabeza vuelta hacia atrás para recoger la semiente olvidada. Por eso, ¿no? Imaginando el pasado y remembering the future, ¿no? Remembrar el futuro como el trabajo de Sankofa. Bello. Bueno, ya estamos teniendo que concluir este encuentro de hoy, pero te quisiera preguntar, ¿qué proyectos o líneas de investigación tienes para el futuro, Isis?
Ay, para el futuro, sí. Mi proyecto más importante es pisar en el continente africano, ¿no? Entonces, en los próximos años, quisiera pasar periodos significativos en Angola, Benín o Nigeria y para lo cual planifico solicitar becas o programas de investigador visitante. If somebody's watching us. Sí, muy bien, muy bien. Sí, ya está acá la propuesta, por favor, atención. Sí, la doctora Isis Barra Costa es realmente una persona tan interesante como ustedes pueden seguir, tan amable y con un sentido del humor también muy particular. Bueno, Isis, doctor Vargas Minervi, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta aventura. Y bueno, Isis, lo mejor para vos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y conversar sobre temas tan interesantes y desconocidos comúnmente, ¿no? Así que muchas gracias otra vez. Muito obrigada aos dois. Muy obrigada. Y bueno, no voy a seguir en mi portuñol, pero sí sigo en mi español, por seguro, agradeciéndoles muchísimo a todos los que nos están siguiendo cada vez más y más. Estamos acá ofreciéndoles este proyecto de entrevistas internacionales desde FECSAM Media y muchísimas gracias entonces a FECSAM. Muchísimas gracias a Yoli Gutiérrez, doctor Minervi y, por supuesto, Felipe Morales. Y nos vemos entonces muy prontito. En la línea cronológica será en 2 miércoles más y tendremos una invitada que en estos viajes que hacemos por Phoenix, desde Phoenix Mundi va a ser a Italia. Vamos a tener otro viaje a Italia y bueno, con una temática sumamente interesante y actual. Así que los dejamos por ahora. Muchísimas gracias y hasta prontito. Chao, chao.